Durante siglos, el nombre de Esparta fue sinónimo de poder absoluto. Su disciplina, su valor y la brutalidad de su entrenamiento militar eran leyendas que atemorizaban a todos sus vecinos. Pero, mientras Roma apenas comenzaba a gatear en Italia, la Esparta que el mundo conocía ya no era la misma. Su decadencia no fue repentina, sino un lento e inexorable desvanecimiento que comenzó mucho antes de que un solo romano pisara tierras griegas. El punto de quiebre se marcó tras la victoria en la Guerra del Peloponeso, que puso a Esparta en la cima de Grecia. Esa victoria, sin embargo, fue también el principio de su fin. La estructura social espartana, perfecta para la guerra, era totalmente inútil para gobernar. Su sistema se basaba en la opresión de los ilotas, una población esclavizada que los superaba en número. La necesidad de mantener a raya a estos esclavos drenaba la energía y los recursos que antes se usaban para conquistar. Mientras Atenas se expandía con el comercio y la cultura, Esparta se mantenía rígida, aferrada a su única fortaleza, su ejército. Esto hizo que cada derrota militar fuera un golpe existencial. Pero el golpe que realmente la derribó fue la batalla de Leuctra. En el año 371 a.C., los tebanos, liderados por el genio militar de Epaminondas, destrozaron la invencible falange espartana. No fue solo una derrota, fue una humillación total. Esparta perdió el control de la región de Mesenia, liberando a miles de ilotas y reduciendo drásticamente su base de reclutamiento y sus recursos económicos. El poder militar de Esparta, que había sido su única razón de ser, se desvaneció casi por completo. La población de ciudadanos plenos se redujo de miles a apenas unos cientos, y la riqueza se concentró en las manos de una élite, creando un abismo social. Hubo intentos desesperados de reforma. Reyes como Agis IV y Cleómenes III intentaron restaurar la igualdad y la antigua gloria, pero sus esfuerzos fueron aplastados por la misma élite que se beneficiaba del caos. Y mientras Esparta se consumía en su propio orgullo y decadencia, aislada y sin aliados poderosos, al otro lado del Adriático se levantaba una fuerza que no conocía de mitos ni de glorias pasadas. Roma. Roma, la sombra que cubrió a Grecia. Mientras la civilización griega se desangraba en luchas internas, Roma se convertía en un titán. La República, que había comenzado como una pequeña ciudad, había sometido a toda la península itálica y había sobrevivido a su mayor desafío, las guerras púnicas contra Cartago. La victoria sobre Aníbal les dio un poder y una confianza inmensos. Con el Mediterráneo occidental bajo su control, sus ojos se posaron en el este. Grecia, con su riqueza cultural y su fragmentación política, era un banquete irresistible, pero Roma no llegó con una espada en la mano. Su arma más poderosa fue la diplomacia. Se presentaron como salvadores, como defensores de la libertad de las ciudades griegas frente a los reinos helenísticos. Con astucia, forjaron alianzas, la más importante de ellas con la Liga Aquea, una confederación de ciudades que buscaba un contrapeso al poder de Esparta y Macedonia. Para los griegos, Roma era vista como un aliado necesario, pero no sabían que, al invitarla a sus luchas, estaban firmando su propia sentencia. La derrota final de Macedonia en la batalla de Pydna en el año 168 a.C. fue el punto sin retorno. Ya no había un poder que pudiera equilibrar la balanza. Roma se convirtió en el árbitro supremo de Grecia. Esparta, debilitada y aislada, se vio obligada a negociar con una potencia que no respetaba su pasado glorioso. Sus tácticas tradicionales, su orgullo y su independencia ya no servían de nada frente a la maquinaria política y militar romana. En medio de este escenario de caos, un último líder espartano, Nabis, intentó una última y desesperada resistencia. La resistencia de Nabis y el último aliento de Esparta. Nabis, un reformador y un tirano a la vez, se levantó en Esparta en un intento de restaurar su poder. Confiscó las tierras de los ricos, liberó a miles de ilotas
y reconstruyó el ejército espartano, aunque con soldados menos experimentados. Para Roma, un resurgimiento de Esparta era una amenaza directa a su control sobre Grecia. Así, bajo el pretexto de liberar a la región de su tiranía, enviaron un ejército comandado por Tito Quincio Flaminino en el año 195 a.C. La guerra que siguió fue un contraste brutal. De un lado, la tradición espartana, aferrada a un pasado que ya no existía. Del otro, la modernidad militar romana, con sus tácticas flexibles, su disciplina implacable y su abrumadora superioridad numérica. Aunque Nabis resistió con ferocidad, su ejército no pudo contra las legiones. Tras un asedio, fue obligado a rendirse. La derrota de Nabis marcó el final de la independencia espartana. La ciudad no fue destruida, pero perdió su autonomía y quedó bajo la influencia directa de Roma y de la Liga Aquea, que ahora actuaban como sus carceleros. A partir de ese momento, la humillación de Esparta fue progresiva. Fue forzada a unirse a la Liga Aquea, una ciudad que había basado su identidad en la absoluta independencia. Ahora debía seguir las órdenes de sus antiguos rivales. Cada disputa interna, cada intento de rebelión, fue sofocado por los romanos, quienes se presentaban como mediadores, pero en realidad afianzaban su control. Las tensiones entre la Liga Aquea y Esparta, avivadas por Roma, culminaron en el año 146 a.C. con la rebelión de la Liga contra Roma. El resultado fue catastrófico. La República Romana, cansada de las constantes disputas griegas, se enfrentó a la Liga Aquea y la aniquiló. La ciudad de Corinto fue arrasada y con ella, toda Grecia perdió su libertad. El territorio fue anexado y se convirtió en la provincia romana de Acaya. Esparta, ya sin poder real ni aliados, quedó reducida a un simple municipio dentro del vasto imperio. El mito domesticado, la derrota más grande de todas, pero la derrota más profunda no fue la militar, sino la cultural. Los romanos, con una visión estratégica que iba más allá del campo de batalla, no destruyeron Esparta. En cambio, la convirtieron en una especie de museo viviente. Los aristócratas romanos viajaban a la ciudad para ver los viejos rituales espartanos, las competiciones físicas y las costumbres guerreras. Lo que antes había sido el brutal entrenamiento de un soldado, la famosa agoge, se convirtió en un simple espectáculo para entretener a los turistas. Esparta, la ciudad que había forjado su identidad en el hierro y la sangre, se transformó en una sombra de su pasado, un fantasma de la gloria que fue. Su gente ya no eran los temidos guerreros de Leónidas, sino actores que representaban una versión edulcorada de su propia historia. Al despojar a Esparta de su alma y su propósito, Roma logró lo que ni los persas, ni los atenienses, ni los tebanos pudieron hacer. Destruyó la esencia misma de lo que significaba ser espartano. La derrota de Esparta sirvió como una lección para todo el mundo griego. Si la ciudad más temida había caído, ninguna otra polis podría desafiar al poder de Roma. Con esta victoria, Roma no solo ganó un territorio, sino que absorbió un mito. Los romanos admiraban la disciplina espartana, la citaban en sus escuelas y la usaban en su retórica, pero siempre como un ejemplo de un pasado lejano y superado por su propio imperio. Esparta se convirtió en una leyenda que engrandecía la narrativa romana. Y así, el legado espartano no fue borrado, sino domesticado. La ciudad sobrevivió en lo físico, pero murió en lo espiritual. Su nombre, que alguna vez inspiró terror, ahora era solo un símbolo de la resistencia heroica que, al final, fue doblegada. El curso de la historia cambió para siempre, marcando el fin de la Grecia de las polis orgullosas y el inicio de un mundo unificado bajo el dominio de Roma. Ahora, si creías que esta historia es sorprendente, déjame decirte algo. Si Roma fue capaz de derrotar y convertir a Esparta en un recuerdo, ¿qué crees que sucedió cuando se enfrentó a su enemigo más grande? La ciudad que casi la destruye. Hablo de Cartago y de un genio llamado Aníbal.
Si la caída de Esparta te impactó, la destrucción de Cartago te dejará sin aliento. Así que te pregunto, ¿crees que Roma estaba destinada a ser el imperio más grande de la historia? ¿O fue una serie de victorias fortuitas lo que la llevó a la cima? Deja tu respuesta en los comentarios, el legado que Roma borró y recreó. La caída de Esparta no fue un simple desenlace militar, fue la desaparición de un ideal. Durante siglos, el nombre de Esparta había sido sinónimo de la fuerza inquebrantable, la disciplina de hierro y la resistencia heroica. Ahora, esa leyenda estaba bajo el control absoluto de Roma, pero en lugar de borrarla por completo, los romanos la moldearon para su propio beneficio. Se dieron cuenta del inmenso valor simbólico de Esparta. En lugar de destruirla, la transformaron en un recuerdo domesticado. Le permitieron conservar ciertos rituales y festivales, como la agoge, pero los vaciaron de su propósito original. Lo que antes era una preparación brutal para la guerra, se convirtió en un espectáculo para entretener a los aristócratas romanos que visitaban la ciudad. Esparta ya no era una amenaza militar, sino una reliquia viviente, un museo de un pasado glorioso que servía para engrandecer la narrativa del imperio. Esta estrategia fue una lección para toda Grecia. Si ni siquiera la polis más temida podía resistir el poder romano, ¿qué esperanza tenían otras ciudades? Al someter a Esparta, Roma consolidó su dominio en el Mediterráneo oriental y se aseguró de que ninguna ciudad-estado volviera a desafiar su hegemonía. El mito de Esparta, sin embargo, no desapareció. En cambio, fue preservado y alterado por los mismos romanos. Escritores romanos y griegos bajo el yugo de Roma idealizaron a Esparta. Leónidas y sus 300 guerreros se convirtieron en héroes legendarios, no para ser emulados, sino para que su historia sirviera como un recordatorio del poder incomparable de Roma, que había logrado doblegar incluso a un espíritu tan indomable. Conclusión: la victoria doble de Roma y la huella en la historia. La derrota de Esparta demuestra que el genio de Roma iba más allá del campo de batalla. Comprendieron que la victoria no solo se trataba de conquistar territorios, sino también de controlar la historia y la identidad de sus enemigos. Al destruir a Esparta como potencia, Roma se aseguró de que su memoria perdurara, pero como parte de un legado mucho más grande, el legado romano. Esparta pasó de ser un rival a ser un símbolo, un ejemplo en los discursos y en la educación romana. La ciudad que una vez representó la libertad se convirtió en un simple capítulo en la historia de un imperio que lo absorbió todo. Esta transformación marcó un punto de inflexión. La antigüedad clásica, con sus ciudades-estado autónomas y orgullosas, llegó a su fin, y en su lugar surgió un mundo unificado bajo el dominio romano. La historia de cómo Roma derrotó a Esparta no es solo la crónica de una guerra, sino la narración de cómo un mito fue despojado de su poder y transformado en leyenda, cambiando para siempre el curso de la civilización. Ahora, si creías que la caída de Esparta fue impactante, imagínate lo que sucedió con la ciudad que casi logra la hazaña de destruir a Roma. Me refiero a Cartago, la ciudad de Aníbal. Su derrota no fue una simple absorción, sino una aniquilación total. Si te interesa saber cómo Roma logró semejante victoria y por qué Cartago tuvo un final tan distinto al de Esparta, te invito a seguir explorando. ¿Crees que la superioridad militar de Roma fue el único factor en sus victorias, o también influyó la astucia política con la que manejaron a sus enemigos?